Dimensión Salvaje. Bienvenidos una vez más a Dimensión Salvaje. Antes de comenzar esta historia que te va a partir el corazón, comenta desde qué país nos acompañas. Porque lo que estás a punto de presenciar desafía todo lo que creíamos saber sobre el instinto maternal. En las llanuras de Amboseli, hace 50 años, cuando la sabana aún era un mar infinito de hierba dorada, una coalición de 6 leones machos rodeó a la familia de elefantes más vulnerable de Kenia. Lo que hizo Temba, la matriarca de 60 años, cambió para siempre nuestra comprensión sobre el poder demoledor del amor de una madre. Esta es la historia real que los guardaparques no pudieron olvidar jamás, y el momento que redefinió el equilibrio de poder en la sabana africana. Prepárate, porque en los próximos 15 minutos descubrirás por qué esta batalla se convirtió en la leyenda más conmovedora del continente. En 1974, el Parque Nacional Amboseli era un paraíso que parecía suspendido en el tiempo. Las acacias paraguas se alzaban como catedrales naturales sobre la hierba infinita, mientras el Kilimanjaro vigilaba desde las alturas con su corona de nieve eterna. En este Edén africano, la manada Ebe había prosperado durante más de 3 décadas, bajo el liderazgo inquebrantable de Temba. Temba no era una elefanta cualquiera. Con sus 6 décadas de experiencia, había guiado a su familia a través de sequías devastadoras, temporadas de caza furtiva y encuentros con depredadores que habrían destruido manadas enteras. Sus colmillos, desgastados por décadas de arrancar corteza de baobab, contaban historias de supervivencia que las elefantas jóvenes escuchaban con reverencia. Pero aquella tarde de octubre, Temba enfrentaría el desafío más terrible de su vida. Su hija Wanjiku había dado a luz apenas 3 semanas atrás a Yengo, un elefantito que representaba la esperanza futura de toda la manada. Yengo era una bolita de pelo gris que apenas alcanzaba las rodillas de su madre, con orejas desproporcionalmente grandes y una trompa que aún no sabía controlar, pero que ya mostraba una curiosidad insaciable por el mundo. La manada Ebe estaba compuesta por 14 hembras de diferentes edades, desde la anciana Temba hasta las adolescentes que acababan de alcanzar la madurez. Cada una tenía un papel específico en la protección y crianza de los 3 bebés, que representaban el tesoro más preciado de la familia. Pero el destino había conspirado para poner a prueba su unidad familiar, de la manera más cruel posible. La coalición Marsh, como la habían bautizado los investigadores de Amboseli, era una alianza de 6 leones machos que había sembrado el terror en toda la región durante los últimos 2 años, liderados por Kimba, un macho de melena negra cuyas cicatrices relataban historias de batallas victoriosas contra rivales y presas por igual. Estos leones habían desarrollado una táctica de caza sin precedentes. A diferencia de otros leones que se especializaban en antílopes y cebras, la coalición Marsh había descubierto que los elefantes bebés representaban una fuente de proteína que podía alimentar a toda la coalición durante varios días. Sus compañeros Yengo, Kesi, Bomani, Tau y Zuberi formaban una máquina de caza perfectamente sincronizada que había perfeccionado el arte de separar a los bebés elefantes de sus protectoras madres. Su estrategia era diabólicamente simple, pero letal en su ejecución. Esperaban hasta que las manadas se dirigieran a los abrevaderos al atardecer, cuando los elefantes estaban más relajados y los bebés más juguetones. Entonces atacaban en formación, creando el caos suficiente para aislar a los individuos más vulnerables de la protección grupal. Aquella tarde de octubre, las condiciones eran perfectas para ejecutar su plan mortal. El viento soplaba desde el este, llevando sus olores lejos de las fosas nasales, supersensibles de los elefantes, mientras las sombras alargadas de las acacias proporcionaban la cobertura perfecta. La manada Ebe se dirigía confiadamente hacia el pantano estacional de Longuinye,
donde el agua cristalina reflejaba los últimos rayos dorados del sol africano. Yengo trotaba alegremente junto a su madre Wanjiku, su pequeña trompa, balanceándose de lado a lado mientras exploraba cada aroma interesante que el viento traía desde la sabana circundante. Las tías de Yengo lo rodeaban en una formación protectora instintiva, pero la familiaridad del territorio había relajado su vigilancia habitual. Temba caminaba en la retaguardia, sus ojos pequeños pero penetrantes, escaneando constantemente el horizonte en busca de cualquier anomalía. Su experiencia le había enseñado que la tranquilidad aparente a menudo precedía los momentos más peligrosos, y sus instintos maternales no la engañaban. El primer indicio de peligro llegó en forma de silencio absoluto. Los tejedores que habitualmente llenaban el aire con su canto melodioso se callaron bruscamente, como si una mano invisible hubiera silenciado toda la vida del pantano. Temba alzó su enorme cabeza, sus orejas desplegándose como abanicos gigantes, para captar cualquier sonido sospechoso que pudiera traer el viento. Su trompa se elevó, analizando cada molécula del aire con la precisión de un detector químico natural, y entonces lo detectó: el inconfundible aroma almizclado de los leones machos, mezclado con algo que helaba la sangre en sus venas ancestrales, el olor de la sangre reciente en sus mandíbulas. En ese momento crucial, Kimba emergió de detrás de una acacia gigante, su melena negra ondulando como una bandera de guerra, mientras sus ojos dorados se fijaban directamente en Yengo. El resto de la coalición se materializó desde diferentes puntos estratégicos, formando un semicírculo perfecto que cortaba las rutas de escape hacia las zonas seguras de la sabana abierta. Temba emitió un barrito de alarma que resonó por todo el valle de Amboseli, un llamado de guerra que alertó a todas las criaturas en kilómetros a la redonda de que algo terrible estaba por suceder. La manada se cerró instintivamente en formación defensiva circular, con los bebés en el centro y las hembras adultas mirando hacia afuera, sus trompas alzadas como lanzas y sus orejas desplegadas para parecer aún más imponentes. Pero la coalición Marsh había enfrentado esta táctica defensiva antes y había desarrollado una contramedida devastadora. Kimba rugió una orden y sus compañeros se separaron en dos grupos, uno dirigiéndose hacia el flanco izquierdo de la formación elefantina, mientras el otro rodeaba hacia la derecha. Era una maniobra de tenaza que forzaría a los elefantes a dividir su atención, creando las aberturas que necesitaban para alcanzar a los bebés. Wanjiku, madre primeriza, comenzó a mostrar signos de pánico mientras intentaba mantener a Yengo cerca de su vientre protector. El pequeño elefante, ajeno al peligro mortal que lo rodeaba, seguía explorando curioso los alrededores, su inocencia, contrastando dolorosamente con la tensión creciente. En ese momento de crisis absoluta, Temba tomó una decisión que desafiaría todos los instintos de supervivencia conocidos. En lugar de mantenerse en la seguridad relativa de la formación defensiva, la matriarca de 60 años salió deliberadamente del círculo protector y avanzó directamente hacia Kimba, el líder de la coalición. Lo que siguió cambió para siempre la forma en que entendemos el poder del sacrificio maternal. Temba caminó hacia Kimba con una dignidad que rayaba en lo sobrenatural. Cada paso resonaba como un trueno en la tierra seca de la sabana, mientras sus 6 toneladas de músculo y determinación se dirigían inexorablemente hacia el depredador más peligroso de África. Sus orejas estaban completamente desplegadas, aumentando su tamaño aparente hasta proporciones verdaderamente intimidantes, mientras sus colmillos, desgastados, brillaban bajo la luz dorada del atardecer. Kimba, a pesar de toda su experiencia como depredador alfa, nunca había enfrentado una demostración de valor tan desconcertante. Los elefantes normalmente huían o se defendían en grupo, pero esta anciana matriarca estaba haciendo algo completamente inesperado. Se estaba ofreciendo como objetivo único y deliberado, atrayendo toda la atención de la coalición hacia ella misma. Cuando Temba llegó a menos de 10 metros de Kimba,
algo extraordinario sucedió. La elefanta se detuvo completamente y emitió una vocalización que los investigadores presentes describirían más tarde como sobrecogedora. No era un barrito de alarma ni un rumble de comunicación normal. Era algo más profundo, más primordial, un sonido que parecía provenir de los mismísimos fundamentos de la existencia maternal. Los leones se detuvieron en seco, como si una fuerza invisible hubiera congelado el tiempo en la sabana africana. Temba comenzó a mecerse lentamente de lado a lado, un comportamiento que los expertos en elefantes reconocen como una señal de determinación absoluta. Sus ojos pequeños pero intensos se fijaron directamente en Kimba, comunicando un mensaje que trascendía las barreras entre especies. Si quieres llegar a mis nietos, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica depredadora. Kimba, el león que había dominado la sabana durante años, retrocedió un paso. Era un movimiento casi imperceptible, pero que enviaba ondas de shock por toda la coalición. El depredador más temido de Amboseli había parpadeado primero, ante la determinación inquebrantable de una madre anciana. Temba percibió inmediatamente la vacilación en su oponente y aprovechó ese momento de duda para lanzar su contraataque. Dio un paso adelante, luego otro, aumentando gradualmente el ritmo, hasta que estuvo cargando a toda velocidad hacia la coalición. Sus 6 toneladas de furia maternal se convirtieron en una fuerza de la naturaleza que ningún depredador podía ignorar. La tierra tembló bajo sus patas masivas mientras emitía barritos que resonaron como sirenas de guerra por todo el valle. Los leones, enfrentados a esta demostración sin precedentes de valor maternal, tomaron la única decisión racional posible. Se dispersaron en todas las direcciones, abandonando su formación táctica y renunciando a su plan de ataque coordinado. Kimba rugió una orden de retirada que sus compañeros obedecieron inmediatamente, alejándose hacia las sombras alargadas de las acacias, con las colas entre las patas. Temba no se detuvo hasta que el último león hubo desaparecido entre la vegetación de la sabana circundante. Solo entonces se permitió regresar lentamente hacia su familia, donde Yengo y los otros bebés la esperaban bajo la protección de las hembras que habían presenciado su acto heroico. La manada se cerró alrededor de su matriarca victoriosa, tocándola suavemente con sus trompas en un ritual de reconocimiento y gratitud ancestral. Yengo, completamente ajeno al peligro mortal del que acababa de escapar, se acercó a su abuela y envolvió su pequeña trompa alrededor de la de Temba en un gesto de afecto puro. Los investigadores que presenciaron este encuentro extraordinario lo documentaron como uno de los momentos más conmovedores jamás registrados en el comportamiento animal. La coalición Marsh nunca volvió a intentar atacar a la manada EBE. La lección que habían recibido sobre el poder del amor maternal había alterado permanentemente sus patrones de caza, obligándolos a buscar presas menos protegidas en otros territorios. Temba vivió otros 15 años después de aquel día, tiempo suficiente para ver a Yengo convertirse en un macho magnífico, que eventualmente formaría su propia familia. Pero más importante aún, su acto de valor supremo se convirtió en una historia que pasó de generación en generación, dentro de la cultura oral de los elefantes de Amboseli. Porque en ese momento crucial, junto al pantano de Longuiñe, Temba había demostrado que existe una fuerza en la naturaleza más poderosa que cualquier depredador, más feroz que cualquier cazador, más inquebrantable que cualquier adversidad. Y esa fuerza es el amor incondicional de una madre dispuesta a enfrentar la muerte misma para proteger a sus descendientes. La historia de Temba nos recuerda que el heroísmo más auténtico no proviene de la fuerza física o la agresividad, sino del amor transformado en valor inquebrantable. En un mundo donde la supervivencia parece depender de la ley del más fuerte, una elefanta anciana demostró que la verdadera fortaleza reside en la voluntad de sacrificarlo todo por aquellos que amamos. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, déjame saber en los comentarios qué te pareció más impactante: ¿el valor de Temba o la reacción de los leones?
No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias épicas que tengo preparadas. Porque en Dimensión Salvaje, cada relato nos recuerda que la naturaleza está llena de lecciones extraordinarias sobre el valor, el sacrificio y el amor incondicional. Hasta la próxima aventura y recuerda, los héroes más grandes son aquellos que luchan por proteger a quienes aman.